Hola, hola, bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Gracias por unirte a este espacio donde develamos los mitos de la maternidad, derrumbamos falsas creencias y nos reinventamos como madres para despertar y honrar a la mujer radiante que habita en nosotras. Buscar el equilibrio entre la madre y la mujer es nuestra tarea diaria, porque una madre feliz es el mejor cimiento para una familia feliz. Y las familias felices son las que cambian al mundo. Bienvenida a este espacio, tu espacio de cambio y renovación. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí otro viernes, con un tema creo que un poco distinto a la línea de temas que suelo presentar, pero no sé, me pareció importante, me pareció interesante hablar de ese tema por varias cosas. Por una, por el impacto que ha tenido en mi vida y porque al final eso es lo que trato de hacer en este podcast, compartir lo que yo crea o cualquier cosa que como madre, como mujer, me ha ayudado también a ser mejor, ¿no? Mejor persona. Y cuando uno es mejor persona, pues siempre eres mejor y creces en todo, ¿no? En todos los roles, en todas tus áreas. Creces como mujer, como madre, como hija, como hermana, como nuera, etc. Y esto, lo que me hizo a mí este crecimiento, dar ese salto, fue nada más y nada menos que la lectura. ¿Y por qué quiero hablarte de esto? Porque estoy un poquito cansada de escuchar a las madres decir que no tienen tiempo para leer. Y ojo, no te quiero juzgar, yo también he estado ahí, yo también pensaba eso. Pero igual, ¿qué pasa? Que en medio de esto hay una creencia muy, muy poderosa, ¿no? El no puedo, el no, en mi caso es imposible, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nuestra mente tiene este tipo de creencias tan arraigadas, pues ahí queda, ¿no? Si tú dices no puedo, ahí se quedó. Tu cerebro, tu mente quedó anclada a esa imposibilidad que le diste y no encuentras opciones de nada. Pero yo siempre les planteo, ¿no? ¿Por qué en vez de decir no puedo hacer tal cosa, te haces la pregunta, ¿cómo puedo hacer para leer un poco más? Ahora, ahí está la segunda cuestión. ¿Me interesa leer? ¿No? Y yo creo que ahí, en esa pregunta que nos podemos responder muy honestamente, cada una, ¿no? Es decir, de verdad no puedo, o de verdad no me interesa, no me gusta tanto, no me parece tan divertido. Que también puedes decir no y válido, o sea, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que también yo le he hecho algunas preguntas a las madres, ¿no? Una específicamente que dice, ¿quisieras que tus hijos lean más, por ejemplo? Y obviamente estén menos tiempos en la pantalla y todo lo que tú quieras. Pero ¿tú quieres que tus hijos lean más? No he encontrado una sola madre que diga, no quiero que mi hijo lea. Todas quieren que sus hijos lean. Y ahí les vuelvo a preguntar, tú eres un ejemplo para él, para ella, para tus hijos. Eres un ejemplo de una madre que lee. Y ahí viene el silencio. Entonces, mira, esto no lo digo yo, tú lo sabes, ¿no? Si has escuchado cursos, todo lo que tú quieras, si sigues personas de crianza, etcétera. Todo lo que está plagado ahorita, las redes y todo, que me parece excelente. Los niños aprenden más con el ejemplo que con el verbo, o sea, con la palabra. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Es que de verdad es importante que nuestros hijos se les abra el mundo, ¿no? Pero muchas veces, nosotras mismas ni siquiera somos ejemplo de lo que queremos, ¿no? O de lo que predicamos. Voy a contarte una historia, mi historia, cómo empecé yo a amar la lectura. Porque a mí yo, no sé, me encantaba leer, luego pasó algo, poco a poco fui perdiendo la cuestión, llegué a ser mamá y olvídate, o sea, se olvidó, no volví a coger un libro, por muchos años, hasta hace un año. Y eso también lo he contado un poco en esta historia, el comenzar a leer
me abrió el panorama, me abrió la visión, me cambió la vida, ¿ya? Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero te voy a contar cómo fue mi proceso. Cuando yo era pequeña, mi mamá se moría de ganas de que mis hermanas y yo leyéramos, ¿no? No sé cómo lo logro con mi hermana mayor, lo juro que no, pero mi hermana la mayor leía mucho. Leía novelas, leía cositas por ahí. Y bueno, mi mamá siempre a las otras dos hermanas nos ponía de ejemplo a mi hermana mayor. Miren cómo lee su hermana y no sé qué. Ay, a mí me sabía a patilla que me dijera eso. Y bueno, ya, nunca le prestábamos atención igual y no leíamos, ¿no? Pero un día, cuando yo tenía 12 años, nunca lo voy a olvidar, mi mamá llega a casa con un librito pequeño que nunca había visto antes, que se llamaba Escalofríos. Si eres igual de vieja que yo, es posible que lo conozcas, ¿no? Eran unos libritos pequeñitos, tipo novelitas para niños de miedo. Bueno, eso no asustaba a nadie, pero digamos que para un niño era interesante y era un poquito de ¿qué te puedo decir? Eran unas historias así medias que te iban dejando enganchado, que te generaban expectativa, ¿no? Mi mamá se sorprendió cuando vio que yo me leí este librito, creo que en 2 días. Y dijo, ¿what? O sea, ¿qué pasó? Me encantó, es que simplemente me encantó, me lo devoré, era una cosa que, o sea, bueno. Al día siguiente o al poquito rato, el siguiente fin de semana, no me acuerdo, mi mamá me llegó con otro y pasó exactamente lo mismo. Entonces, de verdad que mi mamá tuvo la iluminación y se dio cuenta de que, bueno, el tema no es leer por leer, ¿no? El tema es cómo encuentras la lectura que te llega para que tú puedas aprender a leer con esa avidez, ¿no? Entonces, listo, comenzó a traerme otro y otro. Bueno, llegó a ser para mí, no sé, una obsesión tanto estos libritos que ahorraba el dinero que me daban para comprar en la escuela, la merienda, todo esto, lo ahorraba para comprar estos libritos, que si era el día del niño, regálame un librito, que si era mi cumpleaños, era el regálame un librito. Bueno, creo que hasta que llegué a un punto donde me leí todos los libritos de escalofríos posibles que se encontraban en Cartagena, mi ciudad. Y bueno, pero yo ya estaba como, ¿qué leo? Porque comencé a tener un amor muy profundo a la lectura, más grande que ver televisión, que era en nuestra época, ¿no? Obviamente en mi época no había pantallas ni nada de esto, pero sí la televisión era algo muy fuerte. Y era la imaginación, entendí en ese momento, era mucho mejor que las imágenes que me presentaba el mundo, ¿no? Entonces, recuerdo tanto que esos mismos 12 años llegaron mis vacaciones, ¿ya? Y llegan mis vacaciones del colegio y yo quería leer, y bueno, tenía en mi casa, en la casa de mis padres, como muchas casas antiguas, ¿no? Que tenían la biblioteca, un montón de libros empolvadísimos que nadie leía, pero ahí estaban, ¿no? Y me fui a la sesión de literatura, porque bueno, mi papá sí era muy juicioso y los tenía ordenados así como por categorías y qué sé yo. Oye, no te voy a decir tampoco, no, ay, la niña genio, comenzó a leer libros así, no. Obviamente era una niña de 12 años, comencé a leer estos libros, algunos los dejaba tirados porque decía, pues, ¿esto qué es? Un lenguaje súper antiguo que ni entendía ni nada. Pero sí también di con algunos que sí, pues eran más entendibles y que obviamente la historia me atrapaba y todo esto, ¿no? ¿Con quién específicamente? Mi amado Gabriel García Márquez. A los 12 años comencé a leer novelas de Gabriel García Márquez y este hombre me atrapó. Entonces pasé de Escalofríos, unas novelas un poquito livianas y todo para una niña, a esto un poco más profundo, un poco más estilizado, se puede decir, del realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿no? Y bueno, lo único que yo te puedo decir es que cuando ya comencé a leer, aquí no hubo quien me pare, ¿me entiendes? Leía muy rápido, leía muchas cosas, ¿no? Y esto me abrió un mundo de no solo aprender a leer, sino que aprendí a escribir, ¿no? Y de mi familia, de hecho, los que mejor escribimos son mi papá, mi hermana mayor y yo. ¿Y por qué? No es porque tengamos el megadón de la escritura, es porque leíamos, ¿no? Y de verdad que en eso mi mamá se anotó un gol. ¿Por qué? Porque ella me insistía en que leyera, pero nunca en la vida he visto a mi mamá con un libro en la mano. Nunca. Pero sí veía a mi papá y a mi hermana. ¿Y a qué voy con esto? Que ese
poder de ver a alguien de tu familia disfrutar algo, tú te quedas como, ¿qué es lo que leen? O sea, ¿qué es eso, no? Y ahora que yo lo hago, hace un año, como te decía, he comenzado otra vez a leer. Y en este proceso me he leído ya actualmente más de 20 libros. Y mi hija me ve y me dice, bueno, mis hijos me ven, ¿no? Pero bueno, Emma, que es la que es más grande en este momentito, que tiene casi 6 años, me ve y me dice, mamá, ¿qué lees? ¿Qué lees? ¿Me puedes leer un poco? Y digo, bueno, no vas a entender nada, pero bueno. Pero ya hay algo en ella, hay una espinita, ¿no? Hay un deseo de saber qué es lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que mi mamá la entretiene tanto de estar leyendo, ¿no? Y le compro libros, obviamente, y les leo. Entonces, ella va entendiendo un poco que la magia de la imaginación es algo muy grande. Yo, después de esto, cuando ya era más grande, tuve no sé, me encantaba este proceso de verme una película que estuviera basada en un libro. Pasó a ser mi otra pasión. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de comparar lo que mi mente había creado con lo que creaba un pobre triste director con su cámara y lo que tú quieras, ¿no? Que por más buena que lo trataba de hacer, era tan, pero tan pobre comparada con el libro, ¿no? Entonces eso me encantaba, era mi pasión. Entonces yo, a ver, ¿este libro tiene una película? Listo, vamos. Me leía el libro primero o me veía la película y luego leía el libro. Siempre ganaba el libro, siempre. Solo hay una película en toda la historia de todo esto que te digo, que me he leído muchísimos que tienen basados en películas, pero películas basadas en libros. Solo hay una que no es que le ganó, ¿no? Pero que me pareció muy, muy fiel, y fue el libro nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Un libro, pero una cosa excelente, ¿no? Y la película fue muy buena, muy, muy buena. Obviamente, una película no puede resumir en 1 hora y tanto toda la riqueza de un libro, pero lo intentó y lo hizo medianamente bien, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De verdad, bueno, como madres, yo creo que abrirnos la mente, abrirnos el hambre de crecer como persona, como seres humanos, es muy importante, ¿ya? Y puedes empezar con el libro que te dé la reverenda gana, pero hay que leer, así sea con historias pequeñas y todo, y bueno, es algo que yo quiero incentivar. ¿Por qué? Porque de verdad lo creo importante. Puedes empezar incluso con audiolibros, eso también está bien, ¿ya? Digamos que tú dices, bueno, no puedo leer, no, no, no. Bueno, empieza con audiolibros. Mi cuñada ha leído muchos libros de esta manera y me parece excelente, ¿no? Bueno, yo no soy muy auditiva. Yo, si a mí me estás hablando y por ahí pasa un pájaro, pienso en el pájaro y bueno, en cambio la lectura me atrapa un poco más, ¿no? Porque me obliga a que mis ojos estén ahí viendo, ¿no? Me concentro, mi imaginación se activa, pero bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Y me parece una buena forma también de igual estar abiertos a conocer y todo esto. He entrado también al club de lecturas, que no te voy a negar, no me han funcionado mucho. ¿Por qué? Porque leo muy rápido. Entonces me estresa un poco que, bueno, en 15 días un capítulo, bueno, yo un capítulo me lo leo muy rápido, ¿no? Entonces, no me ha funcionado mucho eso. Pero igual es chévere, ¿no? Es chévere escuchar a otras personas, la perspectiva de ellas cuando leen, cuando escuchan el libro y todo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que como tengo un propósito en mi vida, así lo siento, de ayudar a las madres a crecer en muchos ámbitos, quiero ayudar a incentivar a crecer en este ámbito de la lectura, ¿ya? Y para esto he creado algo, he ligado, ¿no?, la lectura con la gratitud, porque como te decía, hace un año mi vida cambió, ¿cierto? Y cambió con la gratitud. Y cambió porque leí. Y porque leí algo que decía que la gratitud me ayuda a ser más feliz. Y yo en ese momento necesitaba ser más feliz. Y resulta que resultó verdadero, ¿no? Entonces quiero ligar la gratitud con la lectura. Y para yo comenzar a hacer esto de la gratitud y compartirlo con personas, hice un reto de 30 días de gratitud, ¿ya? Donde cada día agradecíamos por algo específico de nuestra vida. Algo que tenemos todas generalmente, bueno, entonces lo hice 30 días, me fue muy bien, muchas personas se inscribieron. ¿Qué hacía yo? Un audio y daba un pequeño reto, ¿no? ¿Por qué un audio? Porque me di cuenta que las madres no leen. Entonces dije, bueno, ya listo, yo escribía, pero lo contaba en un audio, ¿no? Ahora quiero decir, bueno, está bien,
Está bien, pero yo quiero que leas, ¿no? Yo quiero de verdad que leas. Entonces te voy a ayudar porque sé que es difícil, porque yo también como madre pasé por eso, pero creo que es importante. Y como yo sé que tú eres una buena madre que quiere que tus hijos lean, quiero que tú comiences a leer. ¿Para qué? Para que seas el ejemplo que tus hijos necesitan, ¿no? Entonces, bueno, ay, perdóname que me pierdo un poco, pero ¿a dónde voy? He hecho un escrito que ha sido muy importante para mí, que lo he hecho con mucho cariño. De este mismo reto lo pasé a una agenda, por así decirlo, un diario de gratitud de 30 días, un reto, una guía para ti, un manual, como quieras llamarlo, ¿ya? Y lo voy a regalar, pero para regalarlo lo voy a regalar con una condición. Te tengo que regalar otro antes, que tienes que leer. ¿Por qué? Porque el de gratitud es muy fácil de leer. Oye, es una hojita, un día lo haces, y haces el retito, lo escribes, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que leas y escribas. Pero en esta historia anterior que te tengo que contar, escrita, no te la voy a leer, te voy a contar cómo la gratitud cambió mi vida y cómo y cuál fue el momento específico en el que yo me di cuenta, después de muchos meses haciendo esto de la gratitud todos los días, el momento específico que yo dije, de verdad, esta vaina funciona, esto me está cambiando. Ya, es una historia muy divertida y yo escribo bien, de verdad, yo escribo bien, te la vas a pasar bien. Entonces, quiero compartírtela, quiero de verdad que aprendas y que comiences a querer leer, ¿no? Ahí sean mis pequeñas historias, ¿no? Y de ahí, ojalá saltes a cosas mejores, ¿no? A libros y a todo. Yo digo un libro de gratitud y a uno y otro y otro y otro que me abrieron muchísimo el campo de visión, y de ahí ya me fui a otros libros, a libros de desarrollo personal, y ahorita no paro. Y el último que me acabé de leer, que me demoré 2 días en leerlo, era un libro sobre storytelling, sobre escribir para persuadir. Entonces en ese momento dije, oye, verdad, hay que escribir y sobre todo hay que hacer que lean. Entonces yo voy a ayudar a mi comunidad de madres, a las que amo mucho, para que aprendan a leer de manera divertida y bueno, por favor, para que leamos porque queremos ser ejemplo para nuestros hijos. Entonces, por favor, si te interesa esto que te estoy diciendo, sígueme en mis redes, en Instagram, en @descansamamá.despiertamujer, porque en estos días te voy dando todas las indicaciones que tienes que seguir para tener esta guía de 30 días de gratitud, porque quiero que empieces por ahí, porque eso es muy bueno, te juro que te va a cambiar la vida, pero pues te tengo que contar mi historia para que veas por qué es importante, porque si no, puede que comiences y lo dejes tirado, y no quiero tampoco eso, ¿listo? Entonces, eso es, vamos a hacer este compromiso de ayudarnos entre todas a crecer en la lectura. Espero que te haya gustado este episodio, que no haya sido muy cansón y que te hayas entretenido. Te mando un abrazo y nos vemos el siguiente viernes. Chao.